Lo primero que tenemos que entender es que la razón por la que los países comercian es porque son distintos. Son distintos en algo. Los modelos de comercio intraindustrial, que son los que se ven más tarde, los de economías de escala, pues tiene que ver con las funciones de coste. Y los modelos de comercio interindustrial, que son estos primeros que vamos a ver, Hessel-Ohlin y Ricardo, pues tienen que ver con diferencias en tecnología o en abundancia relativa de los factores. Vale. Muy bien. Vamos a hablar todo el tiempo del concepto de ventaja comparativa. El concepto de ventaja comparativa es el concepto o el instrumento que vamos a utilizar para definir qué país es líder produciendo un producto u otro. ¿Vale? Y para ello debemos hablar del coste de oportunidad, que bueno, como recordatorio, simplemente os diría que el coste de oportunidad es lo que dejamos de producir de un bien para poder producir otro bien, dado que no tenemos recursos limitados, ¿no? Vamos a hablar todo el tiempo de conceptos relativos, precios relativos. Los costes de oportunidad los vamos a definir como una magnitud relativa. Y es una cosa que os tenéis que acordar muy bien porque en muchas de las preguntas que salen en los ejercicios o en algunas de las preguntas hay un poco de trampa, ¿no? Entonces, siempre tenemos que acordar que estamos hablando de magnitudes relativas. Bueno, voy a continuar. Como decía, vamos a hablar del modelo de Ricardo primero, que básicamente va a definir las ventajas comparativas en términos de diferencias en tecnología, y el modelo de Hessel-Ohlin, que básicamente define las ventajas comparativas en términos de abundancias relativas de los factores, ¿vale? O del factor. Muy bien. Vale, aquí tenemos supuestos de partida del modelo de Ricardo. Bueno, pues muy rápido también, ¿no? Tenemos dos países que producen dos bienes y se utiliza el trabajo como único factor productivo. La tecnología, como tenéis aquí, se representa mediante una función de producción de coeficientes fijos. Es decir, que para producir los bienes se utiliza siempre una proporción fija o una combinación determinada de horas de trabajo, ¿vale? Y eso nos da que tenemos rendimientos constantes a escala. Cuando dejamos que los países se abran al comercio, el comercio es libre y no existe ningún tipo de trabas o proteccionismo o aranceles, ¿vale? Y vamos a suponer también que estamos ante un régimen de competencia perfecta. Y este supuesto es muy importante. Muy bien, pues para definir la ventaja comparativa necesitamos definir a su vez el concepto de requerimientos unitarios del factor. Estas letritas que tenemos aquí, por ejemplo esta primera, que estoy marcando con el rotulador como puedo, pues esto es la cantidad de trabajo, número de trabajadores o número de horas de trabajo que necesito para producir una unidad de alimento, un kilo de alimento, por ejemplo. Y esta que tenemos aquí, pues es la cantidad de trabajo, de nuevo, número de trabajadores, horas de trabajo o como lo queráis definir, que necesito para producir una unidad de tela, pues un metro cuadrado de tela, por ejemplo, ¿vale? Lo tenemos para España y para Francia. Muy bien. Vamos a darle números, ¿vale? Vamos a decir que es para España tenemos 2, necesitamos 2 horas de trabajo para producir un kilo de alimentos, y para la tela pues necesitamos una hora de trabajo para producir un metro cuadrado de tela, ¿vale? Y tenemos las mismas magnitudes para Francia, que son 10 y 2. Muy bien. ¿Cómo obtenemos los costes de oportunidad? Vale, pues eso lo vamos a ver enseguida. Pues los costes de oportunidad los definimos como la ratio de los requerimientos unitarios, ¿vale? Si ponemos arriba esta ALA, que sería el requerimiento unitario de trabajo para la producción de alimentos,
y ahí en el denominador tenemos los requerimientos de trabajo para la producción de tela, lo que estamos definiendo aquí es el coste de oportunidad de los alimentos en términos de tela, ¿vale? Para el caso de España. Los números que teníamos eran 2 y 1 nos da 2. ¿Vale? Para Francia, lo mismo. Definimos el coste de oportunidad de alimentos en términos de tela, en unidades de tela, para aclarar. Cogemos los ratios y los datos que teníamos eran 10 y 2. 5. Muy bien. Pues entonces decimos que España tiene un menor coste de oportunidad que Francia en la producción de alimentos, ¿vale? Porque tiene unos costes de oportunidad menores 2 con respecto a 5. Muy bien. Esto lo podemos poner en nuestra tabla y podemos ver que, bueno, pues parece que España produce más barato que Francia los alimentos, mientras que Francia parece que produce más barato la tela que España. ¿Ok? Muy bien. Como estamos todo el tiempo hablando de competencia perfecta, pues yo os he dicho que era importante. Es importante por lo siguiente, porque en competencia perfecta nosotros sabemos que el precio debe ser igual al coste marginal, ¿vale? Pues en este caso es coste de oportunidad igual al precio relativo, ¿vale? En equilibrio, lo que vamos a ver es que el coste de oportunidad es igual al precio relativo de los alimentos en términos de tela. Muy bien, en este caso diremos que en autarquía, evidentemente, dado que el coste de oportunidad en España de producir alimentos en términos de tela era 2, pues el precio tiene que ser 2 también, ¿vale? Y para Francia la misma historia, vamos a tener que es 5. Muy bien. ¿Y eso qué nos da? Bueno, pues eso nos da lo que he comentado en la tabla anterior. Nos da que España tiene ventaja comparativa en la producción de alimentos y Francia tiene ventaja comparativa en la producción de tela, ¿vale? De nuevo, porque los precios que tiene España son menores que los que tiene Francia. Muy bien. ¿Cómo podemos ganar con el comercio? Con el modelo de Ricardo. Bueno, pues estos son nuestros requerimientos unitarios, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es producir y vender. Pero vender a los precios internacionales. Hemos dicho que España tiene ventaja comparativa en la producción de alimentos, mientras que Francia tiene ventaja comparativa en la producción de tela. Bueno, pues vamos a decir que de España cogemos 4 unidades de trabajo, se las quitamos a la tela y las mandamos a producir alimentos, ¿vale? Quitamos 4 unidades de aquí, por eso aquí tenemos menos 4, y las ponemos a producir tela. Tenemos 4 unidades de trabajo, 4 trabajadores, cada trabajador puede producir, o se necesitan 2 unidades de trabajo, 2 trabajadores para producir 1 kilo de alimentos, entonces con 4 trabajadores producimos 2 kilos de alimentos. Muy bien. Y para Francia, pues para Francia lo que tenemos es que quitamos 10 unidades de trabajo de alimentos, ¿vale? Tenemos aquí 10, quitamos 10, significa que estamos produciendo una unidad de alimentos en Francia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se necesitan 10 trabajadores para producir 1 kilo de alimentos. Si yo quito 10 trabajadores, me dejan de producir una unidad. Muy bien. Y los pongo a trabajar en la producción de tela. Vale, pues si estos 10 trabajadores producen tela, 10 dividido 2 nos da 5. Muy bien. Aquí no se ven los números porque yo estoy delante, pero observaréis que, bueno, sí que se ven. Observaréis que haciendo esto, lo que conseguimos es que el mundo, este mundo con dos países, que son España y Francia, consigue con esta reasignación, es decir, España produciendo solo alimentos o mandando a los trabajadores a producir alimentos y en Francia a producir tela, los dos países producen lo que hacen mejor, más barato, se gana con el comercio, ¿vale? Se ganaría si estos dos países comerciaran. España, 2 menos 1 de Francia, el mundo gana una unidad de alimentos. Menos 4 en España más 5 de Francia, el mundo ganaría una unidad de alimentos.
Muy bien. Supongamos ahora que estos países se abren al comercio, ¿vale? Lo más normal, aunque en la práctica vimos que puede ocurrir distinto, pero lo más normal es que los precios de los mercados internacionales, es decir, si tenemos a España y Francia, los dos con precios distintos, lo más normal es que el precio de equilibrio de comercio internacional esté entre esos dos precios en autarquía, ¿vale? Bueno, pues fijémonos, ¿qué vamos a hacer cuando nos abramos al comercio y comparemos nuestro precio en autarquía, que es nuestro coste de oportunidad, nuestro coste de producción, con el precio internacional? Bueno, pues si observamos que nuestros precios en autarquía, que es nuestro coste de oportunidad, coste de producción, es menor que el precio internacional, bueno, con esto podemos ganar dinero. Nos ponemos a producir alimentos que nos salen muy baratos y los vendemos en los mercados internacionales más caros, ¿vale? Y ganamos. Por eso aquí decimos que estaremos interesados en exportar alimentos. Si en autarquía observamos lo contrario, que el precio de los alimentos, que es nuestro costo de oportunidad, es mayor que el precio internacional, si nos ponemos a producir alimentos, vamos a perder dinero. Lo que nos interesa es producir tela, venderla para poder importar alimentos, ¿vale? Es algo que también se ve luego en la práctica. Muy bien, pues si miramos a nuestro ejemplo, aquí tenemos 2 y aquí tenemos, creo que era 5. Pues lo que estamos diciendo es que evidentemente a España le va a interesar producir alimentos y a Francia le va a interesar producir tela, asumiendo que el precio de equilibrio está entre estos dos precios. Lo más lógico es que esos precios converjan, ¿vale? Pero bueno, puede ser distinto. Muy bien, ahora vamos a representar nuestra frontera de posibilidades de producción. Es una línea recta, solamente tenemos un factor productivo y por tanto, si representamos en este eje la tela y en este eje los alimentos, este punto de corte va a ser, bueno, pues si ponemos todos los trabajadores a producir alimentos, dividido por los requerimientos, esto nos da lo que podemos producir de alimentos en nuestro país si ponemos a todos los trabajadores a producir alimentos y cero tela. De la misma manera, el punto de corte con este eje, pues es fácil. Cogemos el número de trabajadores, lo dividimos por el número de trabajadores que necesitamos para producir 1 metro cuadrado de tela y esto nos da el otro punto de corte, ¿no? No estaríamos produciendo ningún alimento y todo tela. Los unimos y tenemos una recta y esta es nuestra frontera de posibilidades de producción. Podemos producir en cualquier punto de esta recta o dentro, lo cual no sería óptimo, pero no fuera, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, una cosa que tenemos que saber es que la pendiente de esta recta va a ser algo muy importante, un concepto muy importante, y viene determinada por el coste de oportunidad, ¿vale? La pendiente de esta recta, de las matemáticas de segundo de la ESO, primero de la ESO o octavo de GB, que era cuando lo estudié yo, pues como se obtiene la tangente de este ángulo es cateto opuesto, es decir, esto, todo esto dividido por esta magnitud, y dividido un cateto contiguo, que es este de aquí, esta magnitud, y eso nos da que la tangente de este ángulo, que es la pendiente, es el coste de oportunidad de los alimentos, ¿vale? Que hemos dicho que en autarquía y bajo competencia perfecta debe ser igual al precio al precio de los alimentos en términos de tela. Muy bien. Otra cosa importante es que en autarquía van a coincidir las dos cosas, la frontera de posibilidades de producción y la frontera de posibilidades de consumo. ¿Por qué? Porque como estamos en autarquía no podemos importar y no podemos exportar, por lo tanto tenemos que consumir lo que producimos, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que ocurriría si dejamos que estos dos países, España y Francia, puedan comerciar, ¿vale? Y hacemos el supuesto de que el precio mundial, el precio internacional va a estar entre el precio de España y el precio de Francia, ¿vale? Entonces España lo que va a observar es que ahora los precios de los alimentos aumentan.
Muy bien. Si los precios de los alimentos aumentan, lo que vamos a observar es que nuestra frontera de posibilidades de consumo se expande, ¿vale? Y se expanden porque ahora la pendiente de esta línea roja es mayor, y es mayor porque hemos dicho que PA dividido PT internacional es mayor que la que teníamos antes. Como esta medida es la pendiente de esta recta, pues tenemos una mayor pendiente. Fijaros que lo que hacemos es que ahora podemos consumir más. Y estas serían las ganancias del comercio. Para Francia, como hemos dicho antes, que el precio internacional va a estar en España, Francia lo que observa es que los precios caen, ¿vale? Si los precios caen, eso implica que ahora la pendiente de la nueva frontera de posibilidades de consumo es menor. ¿Y es menor qué significa? Que se mueve hacia arriba, ¿vale? Fijaros que esta pendiente es menor que esta de aquí. Y esta pendiente viene dada por este precio internacional. Evidentemente la pendiente de esta recta y la pendiente de la recta que hemos visto en la transparencia anterior es la misma. Los dos países ganan. Muy bien, aquí tendríamos la demostración.